Bueno, muy bienvenidos a todos. Bueno, como ya saben, estamos acá, el equipo de Boost de Learning, que somos Fati, Beata, mi compañera y yo, muy contentas de poder acompañar este espacio para hablar de feedback, porque es una gran tarde para hablar de feedback. Es un tema que nos apasiona, así que vamos a ir con todo el foco en eso. Y un gran momento del año. Nos dio para mucha charla cuando construíamos el contenido. Sí, sí. Es poco una hora, pero bueno, vamos a tocar puntos interesantes. Sí. Más que nada el foco está puesto en, bueno, hablar de cómo dar feedback. Así que ahí vamos a ir con cuestiones bien prácticas y con ejemplos. Pero bueno, antes de eso, bueno, para los que no me conocen, soy Nelly Alfano. Bueno, trabajo en Boost desde el 2022 y estoy como Learning y Strategy Lead, también acompañando el área de Learning con Fati, las dos juntas, empujando este gran proyecto de construir conocimiento para los equipos de HR y de tecnología en todo lo que tiene que ver con buenas prácticas y acompañando a crecer y a desarrollar. Así que bueno, ahí dice más de 24 años, me vuelvo loca, o sea, son un montón de años, o sea, no pongamos más de 24, pongamos más de 20. Hay que hacerle honor a la experiencia, ¿no? Bueno, les cuento. Hay que hacerle honor. Cumplieron 50 en una semana. Así que, muy bien, ahí. Sí, cumplieron 50 años, no 50 años de experiencia, por favor, chicos. Bueno, hermosos, ahí vamos a tener un lindo festejo. Bueno, les cuento un poco de mí. Soy Fátima Leota, tengo más de 10 años de experiencia en gestión y atracción de talento en empresas de tecnología, y hace unos meses, como bien decía Ne, me sumé al equipo de Boost para hacer equipo con ella en Learning, acá en esta hermosa unidad de negocios que estamos liderando y encabezando. Así que les contamos un poquito más de Boost. Bien. Bueno, lo que hacemos entonces es echar para startups y tecnología y todo lo que es equipos de tecnología, empresas que tienen que empujar proyectos de tecnología. Y bueno, obviamente somos partners en atracción de talento, bueno, en Learning, que acá está el equipo, y en legales, ¿sí? El equipo de atracción de talento muchos ya lo conocen, porque hay algunos clientes acá, bueno, otros los pueden conocer. Learning Fati y yo, y legales Andrea, que está por ahí, pero bastante manija escuchando. Así que hay más de 30 partners que trabajaron con nosotros. El 95% de personas que nos dieron una devolución sobre su proceso de selección en Boost dio una devolución positiva. Así que bueno, ahí un poco es nuestro propósito de poner a las personas en el centro y trabajar siempre cuidando la experiencia de las personas. Y lo más manija de todo esto es que está medido. Así que nada, impresionante. Ese número nos da mucho orgullo, ¿no, Fati? Sí, 100%. Para todos los que Bien. hemos trabajado haciendo Talent Attraction, sabemos el valor y el impacto que tiene la experiencia de los candidatos y las candidatas, así que más que orgullosas. Bien. Bien, bueno, arrancamos a lo que vinimos. ¿Cómo dar feedback? Decíamos recién, un gran momento del año, además, para ver este tema. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio para charlar sobre feedback. Les contamos cuál es la agenda de hoy. Vamos a repasar a grandes rasgos qué es feedback y qué no es feedback. El feedback como cultura, a diferencia de pensar el feedback como una instancia administrativa puntual, y también cómo se da esto de la cultura del feedback en los equipos distribuidos. Después vamos a pasar a la crema de este encuentro, que es el feedback como práctica de liderazgo y cómo diseñar una conversación de feedback según el objetivo de la conversación. Y obviamente vamos a ver algunos ejemplos para poder observar esas cositas que hemos ido aprendiendo. Ahí, Fer, te desmuteaste, no sé si... Ahí está. Bien, bueno, arrancamos. Bien. Bueno, ¿qué es el feedback? Básicamente.
Vamos a dar una definición que, bueno, ahí la tienen como para leer, pero me gusta más que nada resaltar, esta definición es la que más nos hace sentido, hay muchas definiciones de feedback, pero esta nos gusta porque resalta que el feedback es un proceso que tiene que ver con la continuidad, ¿no? O sea, esto de comunicar continuamente. Ese aspecto es como clave, fundamental en eso. La dirección, bueno, también es otro punto. A veces dicen, bueno, no, es de arriba para abajo, es simétrica, es 360, es de abajo para arriba. Bueno, en realidad es en cualquier dirección. O sea, no es solamente de los líderes a los colaboradores, sino que también busca, más que nada, trabajar en el 360 de la colaboración. La información es muy importante, digamos, y esto tiene que ver con el sentido de la herramienta, ¿no? O sea, lo que buscamos es proporcionar información, que esta información sea específica, que sea constructiva, esta palabra clave fundamental, porque tiene que ver con el ADN del feedback, que es contribuir a que haya mejor desempeño, a que el comportamiento de un colaborador o del equipo esté más alineado, y el objetivo fundamental, que es como el paraguas de todo esto, es fomentar el desarrollo para mejorar y para reconocer. Es decir, entonces tenemos feedback como proceso continuo, feedback como comunicación, y con el objetivo de mejorar, desarrollar y reconocer. Eso como clave y fundamental a la hora de hablar de qué es el feedback. Entonces, ¿qué aprendemos de esta definición? Que es 360, o sea, que va con sobre todo el arco, que puede ser sobre una performance o puede ser sobre cultura, que puede ser para desarrollar una persona, un equipo, puede ser para un colaborador, puede ser para todo el equipo, para trabajar con foco en todo el equipo o en el 1 a 1, y también que puede ser para mejorar o para reconocer, ¿sí? Tenemos también ahí como objetivo el tema de desarrollo y el tema de desarrollo de habilidades, o sea, desarrollo del colaborador en sí y el desarrollo de habilidades en general o en lo puntual. Bien. Bueno, ¿qué no es feedback? Esto como para pasar en limpio y que estemos hablando de lo mismo y despejar ruido en la comprensión de qué es el feedback. El feedback no es una reunión de follow-up. Una conversación de follow-up es donde el mensaje sirve de información para entender el estado de las cosas. Pero eso no es una conversación de desarrollo. O sea, si bien estamos sabiendo o teniendo seguimiento del estado de las cosas, no significa que estemos usando ese mensaje para el desarrollo de la otra persona. Otra cosa, el feedback no es catarsis. La catarsis muchas veces es funcional. En la catarsis lo que hacemos es decir lo que pensamos, decir lo que sentimos. Muchas veces es funcional para el feedback porque a veces actúa de válvula de escape para que la persona pueda recibir el mensaje, pero eso no es dar feedback. Y lo otro es que feedback no es igual a la famosa one-on-one o uno a uno. Hay muchas conversaciones de feedback o mensajes de feedback que pueden suceder en una uno a uno, pero no únicamente en la uno a uno. Y por otro lado, no todas las uno a uno son para una conversación de feedback. Entonces, por momentos se pueden encontrar, pero por momentos también pueden funcionar por separado. Bien, ahora, otro punto de repaso. Como decíamos, una cosa es la cultura del feedback y otra cosa es el feedback como instancia. Capaz es una obviedad, pero para no asumirlo, claramente no son lo mismo. Muchas veces asociamos el hecho de dar feedback al momento en el que me siento a conversar con el otro para darle un feedback acumulado sobre su trabajo, y la realidad es que la cultura del feedback no es eso. La cultura del feedback tiene que ver con entender que trabajamos de esta manera, o sea, que la conversación de ida y vuelta y de evolución sobre nuestro trabajo es permanente, es continuo, y somos así al momento de trabajar. Entonces, aquí hemos identificado algunas cositas que definen o que pueden servir para, a grandes rasgos y en términos más conceptuales, ayudar a desarrollar una cultura del feedback. Una cosa es la constancia, en esto de que no es solamente una instancia administrativa formal donde me siento a dar una devolución, sino que también puede ser durante una reunión, después de una presentación, es decir, tener en cuenta que puedo darle al otro una devolución de su trabajo de manera permanente, durante su trabajo o después de su trabajo. Yo en este momento podría decirle a Ne, la verdad es que estuvo muy bueno por tales motivos y tales motivos la presentación que acabas de dar,
o terminar este webinar e inmediatamente enviarnos un mensaje para darnos feedback de cómo estuvimos. Otro punto asociado a eso es la diversificación de los medios. Muchas veces por ahí asociamos el feedback a estar presencialmente en tiempo real uno enfrente del otro, y la verdad es que puede ser presencial, puede ser remoto, puede ser asíncrono. Yo puedo dejar un mensaje en Slack, puedo mandar un audio de WhatsApp si usamos WhatsApp, y eso también es feedback. Cada vez que, digamos, si yo conjugo dar feedback cada vez que alguien está mostrándome su trabajo o después de que veo su trabajo, y además por distintos medios, la cultura del feedback empieza a suceder. Otra cosa importante es que es 360, como decía Anés recién, en todos los sentidos y en todas las direcciones, horizontal, vertical, ascendente, descendente, todos podemos darnos y tener conversaciones de feedback. Y por último, la importancia de la retroalimentación, porque muchas veces cuando pensamos en feedback, lo primero que pensamos es en ir a dar feedback, pero al feedback también hay que pedirlo y además hay que responderlo. O sea, no solo te lo doy, sino que cuando me lo pediste respondo, y además te lo pido yo, aunque vos no me lo pidas. Ese es un punto que doy, perdón, Fati, te interrumpo un Sí. minuto para que sea, porque en algún momento nos van a ver un poco dialogar, pero me parece que enriquece bastante la webinar. Hoy justo charlábamos con Fati con respecto a esto, porque a veces como líderes o como personas de HR damos por sentado que, por ejemplo, los colaboradores que por ahí son más junior o que recién entran a la organización, esto lo saben, o sea, saben que creen que muchos líderes creen que los colaboradores juniors, por ejemplo, saben que tienen que pedir feedback o que pueden pedir feedback. Y en realidad no es tan obvio. O sea, nos ha pasado un montón de veces que haya gente en nuestros equipos, incluso no tan juniors, o sea, personas con más recorrido, que no tienen la costumbre, no tienen internalizada esta herramienta, como decir, dame feedback con respecto a esto que hice, o esto que voy a hacer incluso, ¿no? O sea, voy a empujar este proyecto y quiero tu feedback con respecto a cómo estoy encarando este proyecto. Esto es una práctica que muchas personas cuando ingresan a los equipos de trabajo no desconocen, o sea, no lo saben, y me parece que es responsabilidad del líder un poco compartir esto. Sí, tal cual, esto de ponerlo en palabras, o sea, de dar contexto de que aquí trabajamos de esta forma, o sea, damos, pedimos y respondemos feedback, y entender que es parte del trabajo poniéndolo en palabras, y como siempre decimos, dando el ejemplo. O sea, no hay driver, hay muchos, pero no hay driver más poderoso que para cualquier comportamiento cultural que dar el ejemplo. Si yo doy feedback, seguramente esté invitando con mi ejemplo a que otras personas me den su feedback. Y bueno, esto también es parte de la cultura. Entonces, básicamente ser constantes en distintas instancias, no hace falta que sea una instancia al año, durante o inmediatamente después que observo el trabajo de alguien, diversificar por distintos medios, en todas las direcciones donde están las personas con las que trabajo, y además entendiendo que esto hay que pedirlo y hay que buscarlo también. Y ahora, bueno, acá tener en cuenta simplemente que la cultura del feedback lo que permite es, en definitiva, generar una cultura de aprendizaje. Y una cultura donde está instalada la actitud y la predisposición al aprendizaje es una cultura que desarrolla talento, que desarrolla potencial, porque está en permanente aprendizaje. Y el impacto que eso tiene en el talento, en la performance y en el negocio, en definitiva. Bien. Entonces, ¿cómo construimos una cultura de feedback? Que está en relación a justamente a la visión que tenemos con respecto a cómo aprendemos también. Eso está bueno, cómo hacer esa integración entre estos dos mundos, el aprendizaje y la cultura de feedback. Sí, con todo el peso, todo lo que asociamos al aprendizaje dentro del talento y el potencial que tenemos. Sí. Sí. Bien, ya vamos a hablar en otra, ya hicimos una webinar en su momento sobre potencial y agilidad de aprendizaje, pero bueno, también es otro tema que nos apasiona con los equipos que venimos trabajando esos temas, así que bien. Bueno, ¿qué pasa con los equipos distribuidos, no? Este es otro mundo, un mundo muy cercano, muy adentro, pero la verdad es que tiene como algunas cuestiones medio específicas, y me parece como que esto es muy importante que lo podamos charlar, porque el feedback en equipos distribuidos tiene algunas especificaciones, ¿no?
En equipos remotos, lo que suele pasar es que todos somos responsables de dar feedback más que nunca. ¿Y esto por qué? Porque hay que tenerlo más presente el feedback todo el tiempo en los equipos remotos, porque no tenemos a las personas de nuestro equipo cerca, no los tenemos al lado, no los tenemos cada tanto en la oficina, como pasa cuando por ahí trabajamos desde home office, pero vamos a la oficina 2 veces por semana. O sea, es una situación como muy específica que requiere mucha planificación y tener muy internalizado el concepto de feedback. Así que bueno, vamos a ver algunos tips con respecto a eso. ¿Qué pasa? Esto requiere más planificación, generar el momento, o sea, encontrar el momento para el feedback. El líder o el colaborador, o incluso el compañero que quiere dar feedback, tiene que hacerse esta pregunta de, quiero dar este feedback, ¿cuándo lo voy a dar y cómo lo voy a dar? Es como muy, muy importante, requiere como otro análisis previo y otra planificación, ¿sí? Entonces, generar el momento, la frecuencia también, que, digamos, ahí requiere como más frecuencia, porque al estar el equipo distribuido, es más importante que este canal de comunicación y este mensaje llegue justamente más asertivamente, más claro. Entonces, a veces realmente con los equipos distribuidos requiere más frecuencia, agendarlo, decir, bueno, una vez por semana nos vamos a tener una reunión de feedback porque estamos empujando tal proyecto y esto amerita que planifiquemos una reunión de feedback por semana o una vez cada 2 semanas, pero requiere siempre como mucho más planificación. Esto es súper importante. Y después, bueno, necesitamos ser más explícitos porque, bueno, realmente hay elementos y hay información que cuando trabajamos remoto no tenemos, que tiene que ver con todo el body language, con todo el lenguaje no verbal, tiene que ver con todo lo que no llega porque no estoy... o sea, no estoy con esa persona en el cara a cara, no veo, no siento sus emociones, no siento no puedo entender específicamente qué le está pasando con esto que le estoy diciendo, especialmente con feedback, por ejemplo, que ya vamos a hablar de los tipos de feedback, pero especialmente cuando damos un feedback de oportunidad de mejora, por ejemplo. Entonces hay que ser como muy cuidadosos en los equipos distribuidos con respecto a eso. O sea, a veces, los gestos se ven diferente o no se leen de la misma manera en formato remoto. Entonces es como muy, muy importante poder observar el lenguaje corporal, los mensajes se pueden malinterpretar si no los observamos, las palabras, el tono. Entonces todo esto hay que ser como mucho más cuidadoso, ¿sí? A la hora de hablar en equipos distribuidos. Sí, pienso también en la importancia en términos de formas, de gestos, de tonos, también, sobre todo cuando cerramos la conversación. No sé si les ha pasado que trabajando en entornos distribuidos, terminás una call y hay una sensación o un fondo emocional que queda dando vueltas y que por ahí en la presencialidad más o menos la matizás o la regulás porque te cruzás con el otro en el pasillo, le ves su cara, se saludan, el diálogo sigue, eso afloja o se alimenta. Para bien o no, pero digo, uno puede como terminar de caldear la situación después, eso en lo remoto no existe, vos cortás y se acabó, ¿no? Entonces, cuidar mucho que esa conversación termine en buen tono y en buen fondo emocional, básicamente. Sí, esta cosa del dispositivo que empieza y termina, ¿no? O sea, como que el feedback en lo remoto es como una instancia en donde empieza y termina, y la realidad es que cuando trabajamos en forma presencial, a veces tenemos una reunión de feedback, pero realmente, o sea, por ahí estuvimos con ese colaborador antes, o si es un compañero, si es un líder antes, y pudimos entender cómo había llegado esa persona a la oficina ese día, en qué contexto está. La realidad es que es un feedback el distribuido que requiere mucho más entender los contextos. Entonces es como que para eso hay que ser como hay que agendar más, hay que tener más frecuencia y hay que ser más explícitos. Bien. Bueno, este es un gran tema, el de no esperar siempre al sync, ¿no? No es que no se puede dar feedback asincrónico en equipos remotos, pero sí tenemos que ser más cuidadosos. O sea, esto es como fundamental. Hay que ver, digamos, cómo lo damos el feedback asincrónico con un equipo distribuido. Y después, bueno, usar, digamos, la instancia ya de feedback más consolidado, más amplio, digamos, en donde puedo compartir más información, en donde puedo
compartir más observaciones con respecto, por ejemplo, a una oportunidad de mejora de ese colaborador, pero esto tiene que estar como mucho más planificado. Ahora después vamos a hablar sobre el diseño de estas conversaciones. Tiene que ser, digamos, un espacio en donde, digamos, nos podamos extender, podamos estar tranquilos, podamos ser asertivos, o sea, tenemos que tener tiempo, no tenemos que estar apurados, y todo eso vale tal vez para cualquier otra instancia de feedback con equipo de todo tipo, pero en el distribuido más aún. O sea, planifiquemos más, o sea, nos tenemos que dar el tiempo, tenemos que elegir el mejor momento, tenemos que saber que es un momento del día, por ejemplo, que la persona, digamos, va a estar predispuesta para recibirlo, o que nosotros también podemos elegir cuándo recibirlo. O sea, eso también, ¿no? Poner como un poco, empoderar un poco a la persona que es invitada a recibir un feedback, ¿no? Eso también es como súper importante. Si no estamos en el mejor momento para dar feedback o para recibirlo, estas son cosas que se pueden conversar. O sea, necesito darte feedback, necesito tener una reunión de feedback. Bueno, se puede decir a veces, no, hoy no tengo el mejor día para esto, o podemos esperar al mediodía, que estoy como muy enfocado en una tarea y necesito resolverla, y eso va a hacer que yo baje mi ansiedad y pueda escucharte de otra manera. O sea, todo lo que tiene que ver con tener un grado de conciencia a la hora de sumarse a esa conversación. Obviamente requiere mucho self-awareness, requiere como bastante autoconocimiento, pero es una gran herramienta si la usamos en ese contexto, o sea, sabiendo o sea, de qué manera tenemos que estar para recibirlo y de qué manera tenemos que estar para darlo. O sea, necesitamos que si somos líderes, saber que, bueno, hoy es un día que estoy muy estresado, tengo mucho foco en algo, tengo una reunión con el directorio a las 6 de la tarde, y por ahí antes tengo una reunión de feedback con un colaborador que está performando muy mal y que no me siento no estoy tan canchero con dar feedback en estas situaciones. Bueno, planifiquémoslo, elijamos el mejor momento. Bien, bueno, queremos preguntarles cómo están, cómo vienen, si tienen alguna pregunta o algún comentario, algo para charlar, siéntanse sumamente libres para desmutearse y hacernos preguntas o hacer sus comentarios. Así que no sé si alguien está como para hablar, quiere hacer alguna pregunta. Si no, seguimos y nos interrumpen cuando quieran. Por otro lado, aprovechamos para contarles que quédense hasta el final, porque hay una sorpresa que les queremos contar, muy interesante para ustedes y sus equipos. Así que quédense para poder escuchar y charlar de eso. La sorpresa es una bomba, pero también vamos a tener un espacio de preguntas al final, así que sí. Cualquier cosa también, si alguien no se anima ahora, va a tener un espacio. Sí. Bien, bueno, hasta acá un poco lo que es feedback, lo que no es feedback, cultura del feedback, qué pasa con los equipos distribuidos. Ahora, yendo puntualmente a este feedback en esta relación de liderazgo y miembros de equipo, vamos a ver esto, porque es importante. ¿Querés que seguís, ¿ne? ¿Querés seguir? Sí, bueno, vamos a hablar de por qué el feedback es importante. Sí. Acá está la animación. Bueno, súper importante, yo me quedé esperando la animación, ¿viste? Súper importante entonces tomar conciencia de que uno, o sea, si quieren, el objetivo más importante a la hora de pensar en feedback es el tema de que alinea, ¿no? Cuando hablamos de alinear, es justamente que las personas, los colaboradores estén alineados, por ejemplo, en principio, en negocio. Que esto muchas veces no se sabe, o sea, como que el feedback es una herramienta que sirve para alinear a un colaborador al negocio. Se cree que es solamente para performance o para las oportunidades de mejora, y en realidad como que el final último, o sea, el objetivo último del feedback es alinear a los colaboradores al negocio, con lo cual, bueno, es una herramienta que se usa en liderazgo, que se usa en HR con visión de negocio, cosa que entonces estamos hablando de temas que tienen que ver con la estrategia. Así que, bueno, nada, eso fundamental. Y después sí, está la otra parte que ya tiene que ver con el desarrollo de las personas, que es, si quieren, el otro gran eje, ¿no? El desarrollo. O sea, entonces damos feedback para alinear a las personas en negocio y damos feedback para desarrollar personas. Entonces, esto es lo que marca la diferencia, que es una herramienta que integra estos dos ejes.
¿Qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Porque en realidad termina siendo justamente una herramienta que une estas dos cuestiones. O sea, el feedback es el puente entre lo que yo estoy haciendo como colaborador, por supongamos, y lo que se espera de mí, lo que yo tendría que hacer mejor para impactar justamente en los resultados de mi scope, de mi proyecto, de mi trabajo, y finalmente entonces en los resultados del negocio. Así que bueno, es como clave esto, sí. Esto supone un trabajo interesante desde talento, people, recursos humanos, de entender cómo traducir el negocio a expectativas de las personas, o en realidad expectativas sobre el rol de las personas, para que el feedback justamente pueda alinear en términos de oportunidad o reconocimiento el desempeño que está teniendo la persona en su rol versus la expectativa que hay sobre el rol. Porque si no tenemos clara cuál es la expectativa del negocio en relación a ese rol, el feedback no va a estar alineando, ¿no? Va a estar simplemente siendo una conversación de devolución sin ningún eje de comparación que permita alinear. Eso, como digo, Sí, totalmente. como trabajo ahí de codificación. Sí, Luz, bienvenida, Luz, ¿cómo estás? Gracias, estoy para, para hacer muchas preguntas. Acá Lulu, nuestra founder, una de nuestras founders. Quiero que sepan que yo no había visto todo este contenido adrede porque quería vivirlo como una persona más, así que feliz de haber tomado esa decisión. Estás viviendo la full experience. La full experience. ¿Qué pasa cuando, más pensando nos pasa a nosotros en la dinámica con partners, qué pasa cuando los objetivos de negocio no llegan a estar definidos, ¿no? Porque pasa mucho en las startups que hay objetivos que, bueno, vamos viendo o cuestiones relacionadas a no está del todo claro y de hecho es como que a nosotras desde HR nos piden que bajemos, corramos procesos de performance y que obviamente el feedback es parte, como habían hecho ustedes. Ahora, cuando nos damos media vuelta y tenemos que alinear, porque vuelvo, la curva es una, el objetivo es uno, y digo, la persona es una dentro de un ámbito de trabajo, y no, si no nos vamos a filosofar, pero digo, ¿qué pasa cuando el objetivo de negocio no está definido? ¿Cómo piensan? Es más para pimponear, porque sé que no hay una única respuesta a esto, pero ¿qué piensan ustedes? Porque seguramente les ha pasado de acompañar y de ser parte también. ¿Cómo lo idean? ¿Cómo lo imaginan? ¿Qué herramientas o ideas tienen sobre esto? Sí, yo lo primero que pienso es que, digamos, en esta industria y en este ecosistema, los objetivos, no sé si en algún momento llegan a estar tan definidos, o están definidos pero son cambiantes, que por ahí creo que las startups tienen esta idea de que es muy distinto en una startup que en una empresa más grande, y la realidad es que creo que hay una impronta de la industria transversal al tamaño que hace que esto sea cambiante. Entonces, en línea con eso, creo que hay que aspirar a algo que sea simple, no tiene que ser demasiado complejo. Es en lo inmediato o en el corto plazo, hacia algún lado estás yendo. Hay algo que querés lograr, incluso desde lo técnico, o sea, desde lo técnico operativo, ni siquiera te digo estratégico. Para algo está este equipo trabajando, ¿qué es lo que tiene que lograr? Bueno, si en este corto plazo ese es el objetivo, que esa sea mi vara, hacia la cual voy a alinear a las personas a través del feedback, digamos. Sí, y desarrollar, ¿no? Porque me parece que justamente la diferencia de un líder que da feedback y uno que no da feedback es justamente que, además de alinear, desarrolla personas, porque si no, es como que si no podemos mirar muy a largo plazo, nos podemos quedar como en coordinar el equipo nomás. O sea, ese es como el gran riesgo de liderar sin dar feedback y sin tener objetivos tan claros. O sea, si tengo objetivos más o menos claros, por lo menos de lo que hace mi equipo y qué proyecto está empujando, el feedback es una herramienta que ayuda a que justamente ese líder sea un líder que acompaña a que sus colaboradores impacten. O sea, y es un líder que inspira e impacta para que esos colaboradores se desarrollen. Y no se queda como solamente coordinando personas, porque si no, muchas veces lo que pasa es que cuando las empresas no tienen objetivos claros, los líderes solamente coordinan equipos. Y eso es como lo que justamente por ahí no queremos, o sea, o no se espera, porque digamos, justamente esos colaboradores se sienten tal vez justamente en una cultura justamente sin feedback y como medio perdidos en el liderazgo y en los objetivos. O sea, no tengo objetivos claros y no tengo un líder que de alguna manera use la herramienta para que yo me desarrolle.
Entonces es como un poco eso, esa es la diferencia, ¿no? O sea que, como para cerrar un poco la idea, a ver si suma esto, digo, todos nos ha pasado de tener objetivos, o perdón, todos nos ha pasado de no tener 100% de claridad sobre el objetivo de negocio y que a veces el objetivo de negocio es como cae desde el founding team y se empieza como cada vez a desdibujar más, lógicamente porque también es muy difícil, no estamos hablando de objetivos SMART, no estamos hablando de esa dinámica, pero sí como entender la responsabilidad del líder de poder asociar el development plan de la persona siempre a una mirada de negocio, entendiendo cómo trabaja en espejo, ¿no? Digo, es un Sí, desafío construir eso, pero me parece que es necesario. sí, 100%, porque si no, desarrollamos, pero ¿hacia dónde? O sea, hay que desarrollar hacia el objetivo, aunque sea, ahí decía Sofi, justamente esto, por lo menos el objetivo operativo está. Bueno, y en ese sentido, si voy desarrollando hacia la dirección del objetivo inmediato, estoy desarrollando y estoy alineando, ¿no? Si no, es simplemente una conversación de evolución sin impacto real en el negocio, en Clarísimo. definitiva. Gracias, chicas. No, Luz, gracias a ti. Esperamos la intervención de la otra founder en algún momento, a Ahí está. ver si se anima. Eh, Mirá cómo Bueno. meten presión, no se puede así. Hola, André, ¿cómo estás? Bien, escuchando todo impresionante siempre, todo lo que cuentan. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, ¿cómo diseñamos una conversación de feedback? Básicamente hemos pensado este framework de 3 variables. Hay 3 cosas que vamos a tener en cuenta para diseñar nuestra conversación de feedback. La primera es el objetivo. La segunda son las circunstancias en las que doy esa conversación con ese objetivo. Y la tercera variable es el cierre, que decíamos recién, es hiper importante porque es el puente entre lo que esta persona ha hecho y lo que queremos que haga. Bien, vamos a ver cada una de estas variables en una especie de matriz, digamos. Dijimos, a ver, cuando hablamos de la variable de objetivo, tenemos que pensar que el objetivo del feedback, como decíamos, siempre es desarrollo. Ahora, yo puedo ayudarle a esa persona como líder a que se desarrolle de 2 maneras, esencialmente. Una es reforzando lo que esa persona viene haciendo bien igual a en relación al objetivo, y que alimenta la motivación, y ese es el feedback de reconocimiento. O puedo ayudarle a esta persona a desarrollarse en relación al objetivo y a su rol, con una conversación que ayude a modificar lo que hacemos mal o lo que esa persona viene haciendo mal. Hoy hablábamos con Ned de esto, no tenemos demasiados tapujos en decir que algo lo hacemos mal, está bien, creemos poder decirlo así, o que no estamos haciendo. Y este es el feedback de oportunidad. Deben haber escuchado este framework de feedback de trabajo del to stop, to start, to continue. Básicamente tiene que ver con esto. Cuando hablamos de un feedback de reconocimiento, lo que le decimos a las personas son los to continue. Y cuando hablamos de oportunidad, hablamos de los to stop o to start. Y lo interesante de esto es que en ambos casos podemos dar feedback sobre cosas que queremos continuar, que queremos detener o que queremos comenzar, tanto sobre lo técnico como sobre lo cultural, entendiendo que ambas cosas son parte del rol y ambas cosas están orientadas hacia los objetivos. Eso como intro. Básicamente 2 tipos de feedback para el desarrollo. Entonces, en las circunstancias, ¿qué tenemos que tener en cuenta? 3 cosas. ¿Quién lo dice? ¿Por dónde se dice? ¿Y cómo se dice? El quién lo dice, tanto en el feedback de reconocimiento como en el feedback de oportunidad, creemos que es importante más que si es de reconocimiento de oportunidad, lo que tenemos que tener en cuenta es que si se trata de un feedback aislado, o sea, un mensaje de devolución, de un feedback consolidado o un feedback acumulado. Cuando hablamos de un feedback aislado, creemos que la persona que lo tiene que dar es quien lo observa. Esto es muy importante porque si yo soy la líder de la persona, por ejemplo, yo soy la líder de Ne, yo le puedo decir a Ne ahora, Ne, explicaste esto con mucha claridad, o Ne, creo que faltó orden en estos puntos, pero soy yo quien lo observé. Ahora, esto también nos sirve como líderes para devolver la pelota y no triangular el feedback.
digamos, invitar siempre a la persona que ha observado el comportamiento o el trabajo del otro a que sea quien lo da. Muchas veces terminamos como líderes tercerizando, triangulando el feedback. Es como si ahora Luz viene y me da un feedback sobre NE, yo lo puedo validar como líder de NE, suponiendo que lo sea, y está bueno que Luz venga y lo valide conmigo y compartir ese feedback, pero es mi responsabilidad como líder no triangular el feedback y pedirle a Luz, devolverle la pelota, para que sea ella que es quien ha observado el comportamiento del trabajo de NE y se lo pueda decir. Entonces, esto es muy importante más porque tiene que ver con que el feedback lo podemos dar como líderes o se lo puede dar a la persona o otra persona que no seamos nosotros como líderes, pero más que nada es para esto, para no triangular el feedback. Y después cuando se trata de un feedback consolidado, cuando decimos consolidado en el sentido que es un feedback patrón, producto de un feedback 360 o de un feedback acumulado de bastante tiempo, ahí siempre la recomendación es que sea el líder o la líder quien pueda dar ese feedback, pueda consolidar, encontrar patrones, armar el mensaje y poder darlo. Sí, Además que es... perdón, sí. Sí, no, digo, además es quien conoce, o al menos debería conocer, la realidad de la persona, del equipo, de los desafíos, como para también contextualizar ese feedback acumulado, digo. Sí. Clave esto, y retomando un poco el punto anterior, que me gustaría resaltar esto de no triangular, porque justamente en la clara recepción, o sea, en la predisposición a la recepción del colaborador, es fundamental que esto funcione de esta manera, de que el que observa del feedback, de que sea validado, porque si no, la triangulación suele recibirse de manera como mucho más hostil, el feedback, si se triangula. Esto es como lo vemos en la vida cotidiana en los equipos muchas veces, y justamente en los equipos en donde hay que transformar la cultura y llevarla hacia una cultura de feedback, por ejemplo, me ha tocado en empresas en transformación digital y demás, o sea, muchas veces lo primero que hay que sanar es justamente que no se triangule. Además es hasta persecutorio, o sea, imagínense que viene una persona y me dice un feedback de mi trabajo, pero que se lo dijo otra persona. O sea, y además que es como una muy poca responsabilidad sobre el mensaje. ¿Cómo yo le voy a dar feedback a esta persona sobre algo que yo no vi, yo no viví, ¿no? Es bastante perturbador para quien lo escucha. Y confuso, aparte. Buenísimo. 100%. Bien, vamos por dónde se dice que es en relación a los medios, que un poco veníamos hablando de eso. Bueno, en el caso de un feedback de reconocimiento, cuando se trata de un feedback aislado, esto que decíamos, Ne, la verdad es que esto lo explicaste con muchísima claridad y con muchísimo orden, un feedback puntual, acá lo que recomendamos es priorizar la inmediatez. No importa si lo decimos sincrónico presencial, no importa si lo decimos sincrónico remoto, en este momento yo le digo a Ne, o si incluso es asíncrono, terminamos y le dejo un mensaje por Slack, como decíamos, lo más importante es que el refuerzo llegue inmediato, con la conducta o el trabajo recién hecho, fresquito, para que refuerce. Esto puede ser privado o en público, la verdad es que está bueno cuando es en público porque refuerza lo esperado, como tal, como deseado, y además, bueno, es un lindo reconocimiento para quien lo recibe. Ahora, cuando es un feedback de reconocimiento consolidado, acumulado, como decíamos, idealmente se hace de manera sincrónica y presencial, digamos, para que tenga el impacto emocional de reconocimiento y de refuerzo. Si no, remoto, pero siempre tratando de que sea sincrónico, ¿no? No dejarle a la persona un mail de reconocimiento. Lo sincrónico ahí toma como más fuerza, ¿no? O sea, como que justamente es darle el momento, es facilitar el momento para el feedback específico, porque voy a tomarme este tiempo para compartirte estas observaciones. Es como, le da como más valor, como más consistencia. Totalmente. Imagínense recibir un feedback de reconocimiento acumulado los últimos 6 meses de tu trabajo en 2 párrafos de mail. O sea, no. O sea, nos perdimos la oportunidad. Teníamos una bala y la perdimos. Sí. Ha pasado, ¿no? Sí. ¿Alguna vez? Sí, ha pasado y es una pérdida de una oportunidad muy grande porque además es un despropósito total porque genera el efecto contrario. No solamente que no logra el efecto deseado, sino que genera el efecto contrario.
Y bueno, idealmente en privado. ¿Por qué en privado? Porque la verdad, una vez me pasó, me acuerdo, de trabajar con un líder, estaban en una review, y bueno, creo que la persona que lideraba tenía muy claro el feedback de reconocimiento hacia una de las personas del equipo, muy bien trabajado el feedback, pero claro, estuvo como 7, 8 minutos dándole feedback a la persona delante de todos, y la verdad es que le quita intimidad y le quita pimponeo a la conversación. Entonces, cuando vamos a hacer o sea, el resto de las personas, más que recibir un mensaje cultural, que es lo que uno recibe cuando hay un reconocimiento enfrente de uno, mira, esto se reconoce, hizo de público, digamos, ¿no? Y nada, era como innecesario. Entonces, por ahí, si vamos a hacer un reconocimiento acumulado, está bueno que sea en privado. Y después podemos compartir algo más puntual y más resumido en público, ¿no? Qué importante esto, Fati, porque además el feedback de reconocimiento está sumamente recontracomprobado y lo vimos nosotros a lo largo de toda nuestra carrera y demás, que es un booster de motivación, ¿no? O sea, realmente las personas que se sienten reconocidas están muy motivadas inmediatamente de que reciben ese reconocimiento. Entonces, por eso es tan importante que esta herramienta esté bien usada. Sí. Sí, el refuerzo que genera es mucho más efectivo. Sí, 100%. Una. Bueno, y en cuanto a la oportunidad, acá, al feedback de oportunidad, no distinguimos tanto de si se trata de un feedback aislado o un feedback consolidado, sino que cuando es un feedback de oportunidad, lo que tenemos que priorizar es que sea sincrónico, que pueda estar conversando con la persona en tiempo real, idealmente de manera presencial, pero al menos sincrónico. O sea, básicamente porque un feedback de oportunidad seguramente tiene muchos más desafíos en la gestión de la comunicación, de los matices, los tonos, las emociones de uno cuando lo da, del otro cuando lo recibe. Y bueno, por eso lo sincrónico del tiempo real nos permite gestionar mejor eso, que ahora lo vamos a ver un poco más. Si no es presencial, remoto, pero esto valorando el tiempo real, evitar lo asíncrono y en privado, ¿no? Y elegir el mejor momento, especialmente en los equipos distribuidos. Exactamente. Y en cómo se dice, acá tiene que ver con la comunicación asertiva, pero lo vamos a desarrollar con indicadores más concretos en un ratito. Y vamos con la última variable del cierre, del Bien, feedback. claro, porque seteamos una reunión de feedback, por ejemplo, y bueno, listo, después como que charlamos, queda ahí y no hay más nada, no, o sea, muy importante entonces este eje del cierre, ¿no? O sea, el feedback implica el cierre de algo que va a llevar a diferentes acciones, entonces es como dentro del eje de cierre tenemos el feedback del feedback, o sea, necesito tener feedback del feedback, ¿sí? O sea, el feedback, y después, dentro de lo que es feedback del feedback, tenemos el de reconocimiento y el de oportunidades. Dentro de lo que tiene que ver con cómo pasó, digamos, esa reunión de reconocimiento, cómo transité esa conversación, la pregunta indicada es, ¿te resultó el feedback que te di positivo? ¿Lo pudiste entender? ¿Qué te llevaste de esto? ¿Para qué te sirvió? ¿Qué sensación te generó? O sea, todas las preguntas que puedan surgir acerca de cómo impactó, digamos, esa reunión de feedback o esa conversación de feedback. Después, bueno, la forma siempre fundamental, digamos, cómo te sentiste, cómo transitaste, digamos, ese momento, digamos, qué sensaciones te llevaste, y después las oportunidades, ¿no? O sea, ¿cambiarías algo, digamos, de esto que conversamos? O sea, ¿qué pensás, digamos, que podríamos hacer distinto la próxima vez en esta conversación? De esto se trata, ¿no? Tener conciencia de que necesitamos el feedback del feedback. Eso es algo que muchas veces no se hace y la verdad es que amerita un momento el feedback del feedback. Sí, fíjense ahí cómo desde el liderazgo empezamos a actuar como ejemplo cuando pido feedback de mi feedback. Y eso es muy poderoso para alguien que lo está recibiendo, porque es de alguna forma decir, yo estoy dispuesto a recibir tu feedback como vos has estado recién recibiendo el mío.
Sí, Sí, Lu. eso y también una instancia antes, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente cuando un líder, cuando fue la primera vez que un líder me dijo, Chene, dame feedback de esto. O sea, me impactó de una manera tremenda. Y después, Sí. sí, o sea, y yo era muy joven, tenía 23, 24 años, y era una persona que tenía un rol, digamos, muy alto en ese momento en la compañía donde yo trabajaba, yo era muy junior, y llegó a decirme, bueno, o sea, decime o sea, dame feedback de lo que te dije, o sea, es como, así que bueno, nada, gran herramienta el feedback del feedback. Sí. Sumo una cosa más que me parece clave, qué importante los líderes que abracen esto, porque habla de un nivel de responsabilidad y de madurez en el liderazgo, porque lo que nos ha pasado mucho es encontrar líderes que no, sin ánimo de juzgar, ¿no? Pero digo, de HR básicamente nos pasa mucho de acompañar a líderes en donde esto no está como parte del encuadre de un feedback, pensando en un encuadre formal, ¿no? O sea, en una 360, no tanto en la situación puntual. Y, y está bueno porque habla también un poco más allá del encuadre, el enfoque y que uno está dispuesto a recibir, sino también de la responsabilidad de un líder de parar la pelota y decir, che, quiero escucharte y estoy ok con que pueda hacerlo. Por más que, y por eso lo digo, porque a veces no es tanto la pregunta de dame feedback, sino también lo importante cómo lo preguntas y desde qué lugar. Porque si la persona no logra darte el feedback como a esa pregunta, o no cuenta cómo se sintió, o no challengea la oportunidad que vos le planteaste o le diste, también hay un tema de no recepción o que muchas veces no le interesa ese ida y vuelta. Y ahí también hay un feedback al líder, ¿no? O sea, cuando queda en esto de, no, nada para decir, bueno, muchas gracias. Realmente no tenés nada para decir, digo, da mucho debate, pero sin dudas creo que es de una responsabilidad emocional que el líder hoy como rol de líder debería tener para encuadrar y llevar un poco adelante esa conversación, ¿no? Y además 100%. para quienes trabajamos en HR, muchas veces plantear este punto como parte del proceso de feedback, pedir feedback del feedback, empuja a los líderes a entrenarse mejor en la forma de dar feedback, porque saben que hay una consecuencia sobre su calidad de feedback, ¿no? Entonces, también es una forma de drivear, no sé cómo decirlo, la calidad del feedback en los líderes y que nos usen para eso, para mejorar. Bien. Y acá asumo, si puedo, desde el lado Sí, de de una. alguien que no es de HR, pero, o sea, que acompaña, pero no es, o sea, los de HR lo tienen como recontra aceitado el tema del feedback y de cómo darlo y en qué momento y cómo recibirlo. Y por ahí todo el resto de las áreas no tanto, y está buenísimo que esto se entrene y se hable y se lleve a comunicaciones de este estilo, porque después hace que los equipos funcionen 10.000 veces mejor y que todo sea más sencillo y que se eviten un montón de problemas de todo tipo, legales, de contacto con los compañeros, de todo, que podría resolverse en algo muy sencillo y no lo hacemos por desconocimiento, porque esto es como muy de echar, pero el resto medio que quedamos afuera, a veces por voluntad propia y otras veces por mero desconocimiento que no sabemos ni que existen, así que me parece como fundamental que lo traigan sobre la mesa y que se empiece a llevar a todas las áreas. Sí, Buenísimo. Gracias, André. totalmente. Gracias, André. Bueno, entonces, dentro de lo que es el feedback de reconocimiento, en el cierre, digamos, tenemos que llevarnos acciones y dentro de lo que es el reconocimiento, con un colaborador, por ejemplo, que está haciendo las cosas bien, está haciendo las cosas muy bien, bueno, o sea, ese colaborador se tiene que llevar algo para hacer con respecto a eso, porque es reconocerlo, pero entonces, ¿qué vamos a hacer con eso que el colaborador está haciendo muy bien? Bueno, justamente, por ejemplo, se le puede decir, bueno, esto que vos hiciste, lo hiciste de una manera espectacular y además nos sirvió un montón porque impactó en tal lugar del proyecto, en tal área, hizo que las cosas funcionen y sucedan, por ejemplo. ¿Te animás a compartir cómo lo hiciste para que las cosas sucedan? O sea, eso es como muy importante. Por ejemplo, pedirle a un colaborador que de lo que fue reconocido lo comparta con el resto del equipo, la forma de hacer las cosas. Otro checkout que puede llegar a tener que puede llegar a darse, digamos, en un cierre, es, por ejemplo, bueno,
invitar a ese colaborador a asumir nuevos desafíos, ¿no? O sea, bueno, con esto que conversamos recién y con esto en donde te destacaste, o sea, marcando esto que hiciste tan bien y en donde te destacás, nos encantaría o me encantaría que justamente vos puedas asumir este otro proyecto o sumar a tu scope tal tarea o tal proyecto que va a hacer que las cosas en el equipo se hagan mejor, que se crezca, que se llegue más a tiempo, que las cosas se hagan más rápido, o sea, cualquier cosa que invite, digamos, al colaborador a un nuevo desafío, optimizando y justamente utilizando eso que fue reconocido en él, ¿no? O sea, ya sea una habilidad, ya sea, digamos, ese ajuste cultural, o sea, lo que sea que pueda impactar positivamente y agregar valor con eso. Ahí hay otra instancia que es el de documentar el aprendizaje. Bueno, ahí, hay un ejemplo como más, los papeles, ¿no? Bueno, esto que te reconocimos, sumalo a tu recorrido o a tu perfil en LinkedIn, pero bueno, también se puede decir esto que reconocimos, bueno, documentalo, puede llegar a ser, no sé, armo, digamos, un documento o armo una presentación donde comparto cómo hice esto y lo comparto con el equipo y ese documento queda abierto para todo el equipo, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser sumarlo al LinkedIn o el CV, digamos, eso se lo va a llevar el colaborador, pero bueno, también puede llegar a tener que ver con esto de, lo documento y lo comparto con el equipo. A veces sirve mucho para que el colaborador se lleve ese reconocimiento, invitarlo a que eso lo tenga presente en el momento de la performance review, ¿sí? O sea, es como, bueno, me reconocieron en esto, lo voy a tener presente, por ejemplo, cuando tengo que hacer mi autoevaluación, ¿sí? O sea, por ejemplo, tuve un buen feedback de reconocimiento en tal instante, entonces cuando llega a fin de año y tengo que hacer mi autoevaluación, como colaborador, habiendo recibido ese feedback, me anoto ese reconocimiento y es parte de mi autoevaluación y me sigo pensando acerca de eso, me sigo haciendo preguntas de cómo fue esa conversación de feedback y a ver cómo puedo seguir mejorando también. Y bueno, después las acciones o el checkout dentro de lo que son los feedbacks de oportunidad, ahí, bueno, por ahí son las situaciones más incómodas, pero, se le puede invitar al colaborador, por ejemplo, a observar, digamos, quién del equipo, esto que en él está siendo más difícil de lograr, lo hace bien, ¿sí? O sea, es como, bueno, invitar a observar a alguien que esto, que en este caso no es una oportunidad de mejora, sino que lo puede hacer bien. Después, bueno, entrenar una habilidad específica se le puede facilitar como líder a ese colaborador una herramienta, ¿no? O incluso, bueno, no sé usar inteligencia artificial, no sé usar ChatGPT. Bueno, es facilitar, acercarle las herramientas y que lo pueda empezar a entrenar y a desarrollar esa habilidad que no tiene, ¿no? También a veces como líderes, no acertamos las herramientas, o no, más que nada, no proponemos una cultura de ir a buscar las herramientas, ¿no? O sea, como que los colaboradores dicen, tenés disponible encontrar la herramienta para poder desarrollar esto que todavía no tenés, ¿no? Es como muy importante. Y después, bueno, planificar mucho la próxima oportunidad para aplicarlo. Sí. Eso es clave, Andrés, la curiosidad. O sea, bueno, esto no lo sé hacer y ¿qué necesitas para poder hacerlo, ¿no? O sea, esa pregunta de parte de un líder y que el colaborador frente a esa pregunta vaya y busque. Digamos, un poco sería esa la acción. Planificar Sí. Sí, perdón, dale. No, dale, Fati. No, digo, algo para tener en cuenta es que seguramente, sobre todo si es un feedback consolidado o acumulado, tengamos un poco de reconocimiento y un poco de oportunidad y podamos sentar accionables para unas cosas y las otras, ¿no? Sí, tengamos totalmente. Un mix ahí. Sí. Bueno, y planificar la próxima oportunidad para aplicarlo, bueno, es esto que
o sea, que necesitamos que vos mejores, digamos, en el próximo paso hay que aplicar este aprendizaje frente a esto que, digamos, ahora pudiste ver que no estás haciendo bien, ¿no? O sea, es como un poco el compromiso. Me parece que el colaborador ahí en un feedback de oportunidad lo que tiene que llevarse es el compromiso a aprender a hacerlo mejor y aplicarlo en la próxima etapa. Eso es como súper importante. Ahí, digamos, en los feedbacks, con las reuniones de feedback consolidados, siempre tener en cuenta esto de que el colaborador se vaya armado, ¿no? O sea, como tener en cuenta las emociones de ese colaborador, o sea, primero empezar, digamos, conversando acerca de qué observamos, pero bueno, siempre tratando de reconocer lo que sí puede hacer bien y después que se vaya con el compromiso de mejorar, pero no desarmado. Eso es como súper importante, ¿no? Siempre la empatía y poner a las personas un poco ahí como protagonistas de esa entrevista o de esa conversación. Ahí justo enganchamos con lo siguiente, nos queda muy poquito, estamos en hora, pero estamos cerrando con esto, que es cómo se dice, que nos quedó pendiente de esta variable de las circunstancias, con la comunicación asertiva. Ahí te dejo, Ne, también. Sí, bueno, ahí también tiene que ver con esto que habíamos hablado, ¿no? El encuadre de la conversación es siempre esto, o sea, tratar de dar contexto de para qué estamos teniendo esa reunión de feedback. Por ejemplo, bueno, o sea, estamos acá porque pude observar tal o cual comportamiento en el último tiempo, en tal situación concreta o en determinadas situaciones que se repitieron, siempre bajando bien a detalle, digamos, las situaciones y siempre mencionando situaciones específicas, esto es como muy importante, y estamos acá para justamente, quiero compartirte esto que observé en tales circunstancias y quiero, digamos, poder conversar con vos acerca de esto y proponerte una mejora acerca de esto, o sea, como bien específico. Siempre tener en cuenta que está relacionado con el rol y con la cultura, o sea, acá no estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con cómo sos vos, sino qué tiene que ver con tu rol, ¿sí? O sea, es como, bueno, vamos a dar algunos ejemplos, pero es como decir, bueno, vos sos muy despistado o vos no sos detallista, o sea, nada que tenga que ver con el ser, está bueno hacer una reunión de feedback. Hay que también ceñirse al rol. Esto de que no tiene que ver con que esto está bien o está mal, o si a mí me gusta o no me gusta, esto es funcional o no en relación a tu rol y a la cultura de la organización. Claro, exacto. Claro. Todo, o sea, es como siempre estar como cierto, o sea, tener como muy en la cabeza el registro de todo lo que tiene que ver, vos hiciste tal cosa o vos nunca haces tal otra, o sea, todas las cuestiones que tienen que ver con el ser o el hacer desde ese lugar no están buenas como para dar y recibir feedback, ¿no? Y bueno, esto de las evidencias, en situaciones concretas. Es como, supongamos que un colaborador llega tarde siempre a las reuniones de equipo, ¿no? O sea, vos siempre llegás tarde, ahí estamos hablando del ser y estamos hablando del siempre. No, o sea, observé que en las 3 últimas reuniones de equipo llegaste 10 minutos tarde. Compartime por qué está pasando esto, veamos qué podemos hacer porque esto impacta directamente en la agenda del equipo en esa reunión. O sea, es como bien específico. Y el relato tiene que ser descriptivo, justamente, porque no tiene que ver con algo personal hacia esa persona. O sea, no es un tema personal, ni tampoco tiene que ver con mis gustos como líder, ni con si tengo onda o no con ese colaborador, si me llevo bien o no, sino que estoy relatando y describiendo una situación en donde ese colaborador no está alineado ni a los objetivos ni a la cultura. Entonces, simplemente es una descripción de la situación y luego específica, es ser muy específicos en qué situaciones eso sucedió y qué vamos a hacer con respecto a eso. Sí, en línea con eso, me acuerdo una vez me tocó escuchar que un líder, por suerte, bueno, desde People muchas veces estamos ahí, esto de, yo sé que acabas de ser mamá hace poco, como si eso explicara lo que quería decirle, ¿no? Ahí es donde no nos tenemos que meter.
O sea, no nos tenemos que meter en por qué la persona hace o no hace determinada cosa. Nos tenemos que ir a lo que hace, a la descripción. Lo que haces es que todas las veces te conectás tarde a las reuniones, 15 minutos, mucho, como feedback o observación concreta, descriptiva de lo que sucede. No es, yo sé que vos tenés, no sé, porque no sabemos por qué. No lo sabemos. Capaz que, no sé, capaz que simplemente es una persona distraída, capaz que está desmotivada, capaz que está con problemas en su casa. No sabemos y no nos tenemos que meter ahí. Sí, muchas veces hay líderes que se aferran como, se agarran del contexto que saben que en la que supuestamente esa persona está. A mí me pasó que cuando me estaba por recibir, un líder me dijo, yo sé que vos estás estresada porque estás rindiendo tus últimos finales. Claro. Nunca me lo voy a olvidar eso, como bueno, pero bueno, después estuvo bien porque me dijo, ¿cuántos finales te quedan? Me quedan 3, ok, ¿cómo podemos planificar para que vos puedas rendir tus exámenes y poder trabajar? Entonces ahí me llevé una acción concreta. Entonces es como que me acuerdo de las dos sensaciones yo como colaboradora, ¿no? O sea, es como... Sí, es que creo que una cosa es desde la empatía, desde yo sé que te está pasando esto, pero que a la situación la traiga la persona, que la persona diga, me está pasando esto, ok, te entiendo, pero no podemos nosotros atribuirle una causa al comportamiento del otro como haciendo... Por eso es descriptivo, por eso tiene que ser descriptivo y no tiene que apuntar al ser de la persona, sino al rol. Exactamente. Ahí tenemos otros puntos, bueno, relacionado un poco a lo que adelantaba Né, usar verbos. Dijiste, usaste, contestaste, ejecutaste, respondiste, deployaste, codeaste, preguntaste, y no desde el ser, como decía, no es que sos colgado, entrás tarde a las reuniones, no es lo mismo, le estoy sacando total juicio y total personalización, estoy siendo descriptivo y usando verbos. Usar la primera persona, que tiene que ver con esto que decíamos, no triangulemos opiniones. Puede que yo tenga consolidado un montón de feedback de muchas personas para darle a alguien de mi equipo, pero yo no estoy diciendo, a mí Né me dijo que y Pepito me dijo que. No, lo digo yo en primera persona, haciéndome responsable del mensaje que estoy dando. Y lo otro importante es la gestión de las emociones en la comunicación asertiva, tanto de las propias como de las personas que está recibiendo el feedback. De nosotros como líderes al momento de dar feedback seguramente nos pasen muchas cosas y sea muy incómodo. Obviamente que esto es para largo, podríamos tener un webinar exclusivamente para esto, pero la invitación simplemente es a que ustedes podamos todos identificar cuáles son esas emociones, porque pueden que nos jueguen malas pasadas, desde evitar la conversación porque me siento incómoda, hasta incluso que obstaculice la comunicación cuando la estoy dando porque me dio miedo, porque me dio culpa. Entonces, poder identificarlas nos ayuda a aislarla y a que no intervenga en el mensaje y poder, digamos, sostener que convivan ambas cosas, la emoción con lo que tengo que decir. Y la emoción del otro, que muchas veces, sobre todo cuando hay un feedback de oportunidad, que aparezca el enojo, la frustración, primero validar, o sea, hay que entender que el otro se puede enojar con eso y hay que bancarse que el otro se esté enojando con lo que yo le estoy diciendo y ser la fuente de su enojo. Validarlo, también compensar validando puntos positivos y también comunicar la corresponsabilidad que tenemos en esos puntos de mejor. Porque una cosa es decirle al otro que viene haciendo algo mal o que hay algo que no está haciendo por su responsabilidad, que la tiene, y otra cosa es complementar eso con el hecho de yo también ser responsable de lo que pasó o de lo que no pasó con tu trabajo, y también ser responsable de lo que hagamos juntos de ahora en adelante. Creo que eso también muchas veces ayuda a cómo gestiona la frustración y el enojo la otra persona. Bien, vamos a un ejemplo. Acá a ver si charlamos, si se animan a alguien a contarnos qué ve en este ejemplo de lo que no hay que hacer, en un ejemplo de reconocimiento. Hiciste un gran trabajo, sos una persona ordenada y que además trata bien a sus compañeros. Me gusta cómo estás trabajando. Hay al menos 2 cosas o 3 cosas que se pueden mejorar. ¿Alguien se anima a darnos su feedback del feedback? El colaborador escucha eso y está muy contento, pero... Gaby, a ver, la valiente. Sos una persona ordenada, no estás haciendo juicio ahí sobre la persona y no estás describiendo qué hizo ordenado. Sí. Está, en una estrellita.
Me retiro, me voy a- Sí, y ahí, si bien es un feedback de reconocimiento, no estamos teniendo el impacto del reconocimiento al no mencionar las acciones que hizo. Totalmente. Y después lo otro es, me gusta cómo estás trabajando. Como grueso, ¿no? Porque se pueden, un montón de cosas que se pueden trabajar, pero el me gusta no se trata de si a mí me gusta o no. El tema es si sirve o no sirve en relación a los objetivos y a lo que dijimos que necesitábamos. Si impacta, no impacta. Sí. Totalmente. Acá, ¿te parece, que veamos este ejemplo y cerremos? Sí, sí. Bueno, acá hay un ejemplo de lo que sí, un ejemplo de reconocimiento de lo que sí. Y acá, mire, fíjense concretamente, lograste aumentar un 35% las métricas clave, profundizamos en el origen del problema, entendiste, fíjense cómo usa verbos, entendiste a tus interlocutores, vieron que es como que uno se lo va pudiendo imaginar. Hablaste con X y X para identificar buenas prácticas, hiciste 3 pruebas, compartiste el avance con el equipo. Cuando compartiste el avance, lo hiciste de forma clara, ordenada, por iniciativa propia, previste preguntas, preparaste casos, y después al final dice, esta es la forma en la que queremos trabajar, generando sinergia entre los aprendizajes de cada persona, te felicito por tu impacto y tus resultados. La felicitación ahí sin escatimar, ¿no? Es como, te felicito, estuvo muy bien lo que hiciste, porque al final si no queda como una descripción de lo que hicimos, y está bueno que venga el punch ahí al final de aplausos. Tal cual. Bien, buenísimo. Bien, esto están acá, van a quedar, no sé, están acá en la grabación, ejemplos de lo que no en un caso de oportunidad, ejemplos de lo que sí, pero tiene que ver con las mismas ideas que veníamos recién conversando. Bien. Bueno, entonces, ¿cuál fue nuestro objetivo? Es que se puedan llevar algunas ideas prácticas, hay mucho para hablar de feedback, un montón, para poder liderar mejor estas conversaciones que realmente generan bastante ansiedad, estas conversaciones, parte del que la da y el que recibe. Así que, bueno, nada, y concientizar acerca de que el feedback es una herramienta que fortalece el equipo, desarrolla personas y alinea cultura. Hermoso. Bueno, ahí justamente, dale, te dejo, te dejo. No, está bien, era eso. O sea, lo más importante ahora, por supuesto para compartirles, es que nosotros acá en Boost lo que hacemos justamente, esto es parte de lo que hacemos, trabajamos este tipo de cuestiones, y lo que hacemos básicamente es diseñar experiencias de aprendizaje, ¿no? Este aprendizaje, digamos, apunta justamente a acompañar a líderes técnicos, equipos de HR, con herramientas que se puedan aplicar en el día a día, o sea, como tiene que ver con esto del aprendizaje significativo y el hacer experiencia de aprendizaje construyendo conocimiento para después aplicar en los diferentes escenarios. O sea, que las personas, digamos, desarrolle el conocimiento, lo pueda aplicar después en otras situaciones. Así que, bueno, nada. Sí, ahí sumar que para nosotros también es súper importante entender cuál es la necesidad y el objetivo detrás del dolor para poder alinear realmente las acciones o los entrenamientos que podamos compartir para que sirva y que tenga un impacto real, no es hacer por hacer. Así que eso es parte también de nuestro trabajo. Gracias, Fer, qué bueno verte, qué lindo verte. Bueno, ahora sí, momento de la sorpresa. Ha llegado. Y lo que les queremos contar es que desde Boost vamos a estar sorteando un workshop de 3 horas de duración para tu empresa, para hasta 10 personas, entre todas las personas que se registraron al webinar. Nacho. No, quise aplaudir. Muy bien. Pasa. Entonces, bueno, ahí les compartimos algunos ejes con los que trabajamos, desde entrevistas para líderes técnicos, o sea, entrevistas de talento para líderes técnicos, sabemos que muchas veces cuesta, entrevistas para executive roles, que tienen toda su dimensión paralela para explorar y identificar ese talento, liderazgo digital en equipos remotos, experiencia del candidato con todo el impacto que eso tiene en los resultados de hiring plan o de openings y poniendo el impacto en el negocio, y el líder como embajador de cultura. Obviamente que, o sea, el workshop que vamos a sortear está dentro de estos ejes, naturalmente con quien gane, con la empresa o el equipo que gane, se terminarán de ajustar algunas cositas para responder a la necesidad.
Vamos a hacer el sorteo y vamos a anunciar quién ganó el 1 de agosto, o sea, este viernes pasado mañana, por mail, por privado. Así que bueno, no sé qué les parece, si les copa la Estos son idea de grandes tener... ejes, ¿no? Como decías, después customizamos. Así que bueno, van a ser todos parte del sorteo por haberse anotado y esperamos que, nada, que les pueda servir esto, ¿no? Sobre todo a sus equipos. ¿Alguna pregunta, comentario, crítica, constructiva, destructiva? Con checkout, ¿No? a llevarnos herramientas. Hola chicas, Hola, Valentina, ¿cómo estás? yo quería solo una sugerencia, tal vez para después. Se me complicó porque era horario laboral para mí a las 5, nosotros trabajamos Sí. a las 6, y justo pasó que 2 chicas avisaron que se van de la agencia, entonces como, y quería escuchar y realmente me interesaba, así que si este material va a estar disponible, no sé si está grabándose, no sé si lo van a compartir. Lo veo Sí. después, pero bueno, tal vez por horario, si en otra oportunidad lo hacen a partir de las 18, a mí me vendría mejor. Ok. Bueno, gracias por el feedback. Eso Gracias, sería un chicas. feedback durante la observación del trabajo. Gracias, Valen. Y sí, vamos a enviar la grabación que va a estar disponible además en YouTube y un pedido de feedback, porfa. Feedback sobre cómo dar feedback. Y bueno, muchas gracias, un gustazo. Excelente. Gracias. Espectacular, Gracias, chicas. chicas. Felicitaciones. Gracias. Hermoso, Impresionante. chicas, muchas gracias. Muy bueno, chicas. Gracias. Espectacular. Chau, chau. Adiós. Bueno, un abrazo. Chao. Hablamos. Para todos. Gracias. Chao, chao. No, hasta luego, chicas. Nos vemos.